Bienvenidos nuevamente a nuestro programa aquí en Vibra TV con el tema Conciencia Planetaria con nuestro amigo Gerardo Said. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Gracias por este espacio, Beatriz, y encantado de estar aquí. No, al contrario, que viniste, porque oye, hay muchísimas cosas que nos necesitas aportar aquí en nuestro espacio en conciencia. Bueno, el planeta está entrando en una franja de transformación muy importante y desde diversos enfoques se ha revisado el hecho de que nos encontramos en cambios importantes. Entonces, la nueva conciencia es esta búsqueda por parte de los investigadores de la mente, que se ha configurado en disciplinas ya bastante bien elaboradas para proponerle a los seres humanos herramientas y métodos para funcionar mejor, que de eso se trata un poco, tener mejor conexión con uno mismo, con nuestros núcleos primordiales, que son pues nuestras relaciones fundamentales, la familia, nuestras corporaciones en las cuales nosotros hacemos nuestra vida de trabajo y al final la sociedad que empieza en el barrio, se continúa con ¿Es como ir cambiando nuestra manera de pensar? Es aumentar nuestra forma de conectar legítimamente con nuestra expresión tal cual, tal como somos. En todas nuestras áreas, sin añadir nada, tal como somos. Tú eres terapeuta transpersonal, ¿no? Así es, hemos venido revisando desde hace ya pues más de 20 años con Ana María González, con estos esfuerzos en la Iberoamericana, todos estos nuevos enfoques y tendencias que se arrancan a partir de un gran humanista que fue Carl Jung, que estuvo directamente relacionado con Freud en los años 60, en los 50, nuevos enfoques que ya configuraban al ser humano con una pues tremenda posibilidad de desarrollarse en niveles muy, muy interesantes y que dejan totalmente pues detrás estas viejas teorías del psicoanálisis y de la psiquiatría incluso, porque hay una corriente que pues critica muy fuerte el hecho de que seamos solamente máquinas y que a través de los medicamentos pues podamos mejorar, pero realmente estas nuevas corrientes que se les denomina la psicología transpersonal están aportando una serie de elementos muy interesantes que son las nuevas tendencias. ¿Y esas nuevas tendencias cuáles son? Bueno, dentro de las nuevas corrientes están los modelos que son integracionistas. Y los modelos integracionistas pueden estar fundamentados en el manejo del conocimiento del desarrollo de la inteligencia emocional y la conexión trascendente con la naturaleza y con el universo. ¡Qué padre! Y se involucran las tendencias de las filosofías de Oriente. A partir de un autor bien interesante que es Ken Wilber, y este autor propone que somos una maquinaria de inteligencia, energía y de conciencia. Entonces todos estos modelos que al principio fueron de manera muy intuitiva, empezaron a tomar mayor fuerza y pudieron ir configurando una metodología que le permite al ser humano redescubrirse como un ente de transformación y cambio, pero también que funcione más de acuerdo a esta forma gregaria que todos los seres humanos tenemos, pero también con un compromiso que podemos decir es hasta ecológico y también universal, porque somos entidades cósmicas. Oye, cuéntame una cosa, ¿qué estás haciendo? Sé que estás haciendo muchas cosas, pero aquí a nuestro público, sé que estás aportando muchísimo a todo este despertar, ¿no? Bueno, hay dos aspectos importantes en los cuales nos hemos dedicado los últimos 10 años. Uno de ellos es crear un centro holístico que pueda poner en perspectiva y al alcance del gran público estos modelos de psicología transpersonal y desarrollo humano. Entonces, abrimos Holística México. Holística México. Y Holística México es un centro en donde las personas pueden hacer contacto con los expertos en diversas disciplinas, entre ellas la psicología transpersonal, obviamente el coaching o el coach, como quieras tú denominarle, y constelaciones familiares, que son de las corrientes más útiles hoy día, en donde han dejado detrás la parte de la interpretación para irse más a funcionar de mejor forma. Y también la resiliencia, que es resolver conflictos. Pero este centro holístico lo que tiene como objetivo es proporcionar herramientas para desarrollarnos de manera integral. Y ahí está el diplomado de psicología transpersonal como lo más importante. ¿Y lo vas a dar tú? De hecho, yo lo coordino y nada más doy 2 módulos. El método implica que los expertos vayan asumiendo
la facilitación de estos procesos en 6 diferentes módulos, y yo abro y cierro, y los otros expertos dan, por ejemplo, tanatología, todo lo que son las nuevas terapias, y lo que se ha llamado la terapia del sonido o sonoterapia. Y abrimos un módulo de lo que son las tradiciones sagradas, para entender que los sabios antiguos tomaron un tiempo muy importante para podernos sincronizar de mejor forma con los pulsos estelares, que al final es el sistema solar y sus mecanismos. Es lo que nos vas a platicar, ¿no? De los planetas. Así es. Bueno, de alguna manera la Tierra es un cuerpo que tiene vida, que tiene conciencia, y la psicología transpersonal nos habla de que nosotros formamos parte de una conciencia mucho mayor. Entonces, nuestra conciencia individual, si se describen estos círculos de espiral, tiene que detonar una conciencia colectiva, y la conciencia colectiva finalmente involucrarse en una conciencia planetaria, que es este vínculo de compartir la inteligencia de toda nuestra especie, pero nuestra especie forma parte de un nivel mucho más amplio, que es la conciencia del planeta. Entonces ha habido investigadores y propuestas bien interesantes, como la de Rupert Sheldrake, que nos habla de los campos morfogenéticos, o Maturana, que es un sudamericano muy importante, que nos habla de esta sintergia. Y Jacobo Grinberg Silverbaum, que fue el que funda en México, en la UNAM, este Instituto de Neurociencias, que por cierto está desaparecido desde hace ya más de 15 años, y que nos propone la TIS, esta interacción continua que tiene nuestra mente con la mente de toda la Tierra, pero que a su vez esta se sincroniza con la mente del sistema solar. Oye, cuéntame, ¿qué tanta aceptación has tenido con las personas al escuchar todo esto que estás proponiendo? Pues es muy favorable. Yo diría que estamos cambiando de enfoque, del enfoque sistémico, que basa sus tendencias en esta mecanicidad biológica, que es en donde nace la escuela positivista científica racional, hacia una escuela que es más integracionista. No se desconoce estos mecanismos biológicos, porque sería tonto el desconocer toda esta parte biológica, que es la parte bioquímica de todos nuestros sistemas como maquinarias. Pero también tenemos otro factor muy importante, que es el factor de la energía, y ahí estamos hablando de campos electromagnéticos que están completamente medidos, y que en el momento que entramos a los laboratorios de neurociencias se mapean todas las corrientes electromagnéticas de nuestro cerebro, y entonces se puede ya mapear nuestro cerebro como un decodificador de un campo electromagnético mucho más complejo, y ahí es en donde nuestro propio cuerpo electromagnético comparte el cuerpo electromagnético del planeta y el cuerpo electromagnético del Sol, que es la magnetosfera. Y entonces ahí estás hablando con bases científicas de que todo está unificado. Claro. Vamos a un corte y ahorita regresando nos sigues platicando de esto tan interesante. Claro que sí. Pero no antes de invitarlos a todos ustedes que nos visiten aquí en Oaxaca 23 para que vean todos los libros que tenemos del Dr. Abel. Regresamos. Venimos regresando a nuestros cortes y seguimos con nuestro tema, nueva conciencia planetaria. Así es. Y nos quedamos en la parte de la cuestión de la energía, ¿no? Así es. En los últimos años se le ha dado una mayor importancia a nuestra actividad psíquica. Ay, eso me encanta, ir despertando, ¿no? Todo esto. Pero va mucho más en el entorno de las neurociencias. Ok. Ajá. Se sabe que el 70% de los mecanismos biológicos tienen una coherencia y una resonancia con nuestras emociones. De tal manera que uno de los sistemas más importantes que nos permite funcionar bien es nuestro sistema inmunológico. Tan pronto nosotros nos sentimos deprimidos, y baja, entonces ¿verdad? los neurotransmisores cambian su fase y entonces deprimen nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema de defensas baja. Así y nos enfermamos. Y la mayoría de las personas que están enfermas son porque las emociones están somatizadas. Es científico, ¿no? Entonces todos estos mecanismos de nuestra mente apenas están empezándose a comprender en una dinámica que no niega la parte funcional,
pero que abre un enorme campo de importancia para comprender cómo la inteligencia emocional y la sincronía. La inteligencia emocional, dame un ejemplo de la inteligencia. La inteligencia emocional es poder manejar de manera consciente nuestros emociones? mecanismos bioquímicos, Ok. que finalmente se somatizan como emociones. Ok. Pero antes que tú las percibas... Es como que estar al pendiente de estarlas identificando. Exactamente, es prender tus sensores. Perfecto. Finalmente, cuando alguien se enoja, los bioquímicos que están desarrollándose en estas glándulas Y ver que se te sueltan detona, en ¿no? el torrente sanguíneo y es lo que nos hace generar estos mecanismos que son el coraje, la ira, Cuando etcétera. venía para acá me sorprendí de ver a tanta gente, bueno, siempre lo veo, pero hay mucha gente enojada, ¿no te has fijado? Exactamente, esto es neurosis. Ok. Y estos síntomas finalmente siempre están anclados con nuestros mecanismos de desarmonía. Finalmente, ¿Pensamientos? es estrés. Ok. La poca información que tenemos para manejar el estrés finalmente nos hace seres humanos que estamos siendo muy reactivos. Así es. Entonces, todas estas bioquímicas que están fluyendo por nuestro torrente sanguíneo, no las manejamos. Contamina el cuerpo, ¿no? Simplemente están presentes en nuestros flujos sanguíneos. ¿Y eso baja tu frecuencia? Eso automáticamente nos hace más reactivos. Tenemos poco control sobre nuestras emociones. Entonces, el problema no es enojarte, sino qué haces con ese enojo para poderle dar una buena secuencia de manejo, de autoconciencia, pero sobre todo sublimación. Cuando tú estás cayendo en una cadena que está completamente sujeta a estos elementos bioquímicos, automáticamente están generando una lesión en tus órganos y tarde que temprano se van a somatizar y te van a dar como resultado pues una lesión a nivel de tu sistema digestivo, colitis, o gastritis. exactamente, o una lesión cardíaca, para que empiece a generar una arritmia cardíaca. Pero todo está funcionando en función de tu poco manejo de los mecanismos de desarmonía que conocemos como el estrés. Entonces, ¿qué les podemos decir a las gentes que nos están escuchando? Bueno, que se están identificando. Lo primero es que busquen una capacitación en términos de conocerse mejor en cuanto a sus mecanismos. Entonces, hoy día hay una enorme cantidad de ofertas en los diferentes grupos de desarrollo humano para observar y manejar sus emociones. Hay dos conductos muy importantes y son muy simples. Uno de ellos es la respiración. Claro. Tan pronto cuando tú cambias tu ciclo de respiración consciente, automáticamente todos estos mecanismos bioquímicos llevan a hacer ciclos más atemporales. ¿Qué quiere decir? Que están siendo más llamados a la eliminación que a la reproducción misma de todos los mecanismos que son del estrés. Entonces la respiración es importante. Es básica. Fundamental. Fíjate que tomé, hablando de todo lo que hay ahorita en desarrollo humano, un curso de respiración holotrópica, así es. No sabes qué maravilla. Justamente eso. Entonces, este es un primer paso, observar su respiración. Cuando uno tiene estos mecanismos de golpe, es decir, un golpe de coraje, un golpe de miedo, automáticamente jalar el aire y estar observando los mecanismos que lo están produciendo y separarte del que observa y el observador. Okay. En ese momento tienes unos pequeños instantes que son microsegundos para darle continuidad a tu respiración y hacer un manejo consciente de la situación. Claro, es como estar más vivo, alerta, ¿no? Más alerta. Finalmente, esto requiere un entrenamiento. Si las personas han perdido porque nuestra sociedad y nuestra cultura no nos ofrece o nos aporta estos mecanismos que debiesen de estar ya en las universidades, así como te desarrollas en cultura del deporte, debería desarrollarse una materia que se llama inteligencia emocional. Sí, totalmente. Desde la secundaria, para poder otorgarnos mecanismos de que y aparte, respiración. La gente lo está buscando. Así es. Y los otros mecanismos tienen mucho que ver con nuestra postura, nuestro lenguaje corporal. Es decir, si ahora yo te observo, tú estás colocando tu cuerpo de alguna manera, distribuyendo bien tus pesos. No estás demasiado adelante ni muy atrás y además veo que estás sentada de manera equilibrada. Pero hay personas que normalmente empiezan con sus posiciones hacia la derecha o para adelante o para atrás.
Este lenguaje corporal es tan importante porque estás llevando información automáticamente a tu cuerpo. Claro. Y el tercer nivel es el lenguaje. Claro. Cuando tú no observas lo que utilizas para comunicarte, automáticamente de nuevo pones desintonía a tu mecanismo biológico y tú mismo te estás causando una desintonía o una desarmonía. ¿Es como hablar muy rápido, hablar muy despacio? Ni siquiera hablar conscientemente. Escucharte. Lo que hemos hecho en este momento, en esta entrevista, es tú planteas un concepto y yo lo contesto. Claro. Y vamos una parte, una parte, una parte. Es decir, es tener un cuidado sobre lo que pienso, lo que digo, y después que esto vaya acompañado con acciones. Y ahí tienes un ser congruente. Sí, claro. Vigilaste tu respiración, vigilaste tu postura, después vigilas lo que dices y faltan los dos niveles en extremo, que es vigilo lo que pienso, no solamente lo que hablo, y también vigilo lo que como. Todo un conjunto de cosas. Entonces tienes una acción consciente en 4 niveles que van desde la parte más física hasta la parte más psíquica. ¿Y eso qué te da como resultado? Un manejo de armonía que se sostiene y que uno es consciente de reproducirla. El problema del estrés es que estamos, claro, ante una serie de eventos que están ocurriendo durante el día que pocas veces manejamos de manera consciente. Entonces, Claro. la apuesta que hay de la psicología transpersonal es a entrenarte de tal forma que sepas la importancia que tiene hablar conscientemente, manejar tu postura conscientemente, saber comprometerte con tu cuerpo físicamente, pero que también propicies esquemas mentales que están relacionados con un aspecto mucho más energético. De eso se trata un poco. Vamos a un corte y regresando nos platicas en dónde te podemos encontrar. Claro que sí. Y amigos, los invito a que nos visiten aquí en Oaxaca 23 para que conozcan todos los libros del Dr. Abel. Gracias. Venimos regresando a nuestros cortes y seguimos con nuestro tema increíble. Nos quedamos, Gerardo, en la parte de las frecuencias, ¿no? Claro, es un binomio mente-cuerpo. Ajá. La parte biológica está comprometida en un marco que es bioquímico, Ok. pero la parte bioquímica está sustentada en otro marco que es electroquímico. Esta parte de la electroquímica está sustentada en el sistema nervioso por esta hiperconectividad que está conectando cualquier glándula con los mecanismos de lo que son los niveles del funcionamiento de nuestros impulsos bioeléctricos. Ok. Al final tenemos 2 tipos de cerebro. Uno que te permite la inteligencia reptiliana basal, Ajá. que es la de los mecanismos de Sí. los golpes rápidos, y la otra se llama inteligencia de ser humano. Esta inteligencia se está construyendo, Es la racional, ¿no? es la que nos separa de los reptiles hacia ser entidades conscientes y creativas. Wow, padrísimo. Y esta es la propuesta de la psicología transpersonal, separarnos de los reptiles, de la inteligencia del vientre, subirla hacia la inteligencia del corazón. Y nos falta todavía otra, que es la inteligencia luminosa de nuestro cerebro. Cuéntame, ¿cómo podemos llegar a esa? Bueno, se requiere de todo un desarrollo. Todo esto ya estaba sembrado en las escuelas luminosas antiguas, que se denominaron las antiguas tradiciones sagradas. Las antiguas tradiciones siempre estaban soportadas en un núcleo de entidades luminosas, que además recibieron esta información del universo, es decir, vino desde los cielos. Por lo tanto, nuestro pasado está iniciándose con patriarcas estelares. ¡Ay, qué padre! Claro, nuestros mecanismos evolutivos no están solamente sustentados en nuestra parte reptiliana. Esta lleva una velocidad y ahí va. Pero esta es la diferencia porque unas especies evolucionaron y otras no, porque tenían un golpe del cielo. Claro. Y las siembras de los mecanismos de la energía estelar estaban depositados precisamente en los mamíferos superiores, que son los antropoides. Oye, cuéntame, ¿qué hay ahorita? Esto ocurrió más o menos hace 1 millón de años. Hace más o menos de 1 millón de años, el tronco de los
mamíferos antropoides, nos separamos precisamente de los simios para poder erguirnos y poder tener mecanismos de autoconciencia y sobre todo de lenguaje. Y ahorita estamos en una fase intermedia. Ajá. Es decir, nos reconocemos como entidades inteligentes, racionales, Ajá. pero no solamente somos racionalistas, sino somos interconectados. ¿Por eso es la invitación de ser conscientes? Exactamente. Entonces, esta interconexión nos permite ser conscientes que somos entidades gregarias. Formamos parte de un núcleo que es la humanidad y debemos formar una conciencia de orden no solamente civil y social, sino planetario. Okay. Estar muy conscientes de la vida de todas las especies y no nada más de las que usamos para nutrirnos. Nos interesan las gallinas porque nos dan los huevos con los cuales comemos, pero poco nos importa cuánto podemos hacer la depredación de un ecohábitat y acabarnos las especies completas por hacer un hotel. Claro. Entonces todo está interconectado y gracias a los cambios climáticos que tiene la Tierra, que se dan debido a estos ciclos cósmicos que la Tierra tiene en pulsos más o menos de 400 años, que estamos viviendo en el 2012, estamos llamando nuestra alerta porque algo sabemos que le está ocurriendo a la Tierra en términos de cataclismos que están siendo la consecuencia de los cambios climáticos. Pero esto no es nuevo en la Tierra. Todo se ha alterado, ¿no? Pero son cíclicos, es decir, no es nuevo que haya estos cambios climáticos. Pero ahora están más hay fuertes, un acento, ¿no? hay un pico. Así es. Este pico de cambios climáticos nos permite el estar más vulnerables. Más sensibles. Claro, y esa vulneración viene a partir de nuestro miedo y nuestra necesidad de saber qué está pasando. Y ahí es en donde viene el recuperar la sabiduría de los antiguos sabios que sabían perfectamente cómo vienen sincronizando la Tierra con estos ciclos cósmicos, que es a partir de la relojería que tiene el sistema solar con sus ciclos de los planetas, de los cuales nosotros formamos solamente una parte. ¿Y cómo se va a llamar el evento que...? Bueno, nosotros dedicados también a estar muy cerca de este conocimiento de las tradiciones originarias, le hemos llamado el Fuego Nuevo. Fuego Nuevo. Fuego Nuevo. Y el Fuego Nuevo se encendía cuando se completaban 4 encendidos, es decir, cuarto año era un encendido importante. Ajá. Luego se completaban 13 para después multiplicarlo por 4 y completar 52 años. Okay. Entonces, cada 52 años se encendía un gran fuego nuevo, se apagaban todos los fuegos, se centralizaba en una gran ceremonia y luego se volvía a reciclar la conexión, pero con el pulso de los cielos. Y esto nos los da, ¿no?, las Pléyades al cenit en 2 fechas, 19 de mayo y 19 de noviembre. ¿Y en dónde va a ser? Nosotros, junto con otras organizaciones de tradición, Cali Mexico, los grupos del Consejo de Sabiduría Ancestral y la red Olinaztlan, hemos venido siendo muy cuidadosos de encontrar esta conexión con este discurso que hace posible saber sobre estos ciclos cósmicos, que tienen que ver con estos cambios climáticos cada vez que se cumplen. Y ahora, durante los próximos 13 años, estamos viviendo una subida de cambios climáticos y por eso hemos convocado a las organizaciones a que cada quien en diferentes países se sincronice, vacíe su mente, sincronice su cuerpo, su corazón. Ay, qué padre va a estar. Con el sistema del cielo. ¿Y en dónde va a ser? En el caso de México va a estar realizándose ceremonias en el Cerro Chicoco en Tula, también en Teotihuacán, en Ciudad de México, en el Cerro de la Estrella y en el sureste en Ekbalam, en diferentes sitios de México y también en otros sitios del continente de América y también de Europa. ¿Cómo te puede contactar la gente que nos esté escuchando? Nosotros hemos construido una red social que está en contacto con todas estas tendencias, que es muy fácil. Red Holística, se escribe red con H holística, red holística con K, redholística.org. Ahí estamos en contacto con diferentes organizaciones que estamos empujando estos nuevos modelos de conciencia planetaria y esta conexión con la naturaleza y con el cosmos. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Gerardo. Al revés, son muchos temas, pero bueno, agradezco ya esta vendrás invitación con nosotros a seguirnos platicando. Muchas gracias. Y amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos aquí en Vibra TV y muchas gracias.